¡Es cierto! ¡Juggernaut! Seguro te lo dicen mucho, pero soy muy tu fan. Te voy a partir en dos. Frase típica de Juggernaut. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¿Y si jugamos? Hey chicos, bienvenidos a mi canal, tu canal, el canal de todos, yo el Esta vez vamos a hablar de Team Juggernaut. ¡Es cierto! ¡Juggernaut! Este equipo, este nombre fue sugerido por un juegamember que se llama Enzo. Gracias Enzo por este nombre tan genial. Por cierto, como pueden ver acá abajo, el nombre dice Mem2, pero es de Members, pero realmente es Juggernaut. Pasa que este equipo lo hemos estado utilizando los juegamember durante que empezó la temporada. Es un equipo con resultados super geniales, así que se los traigo. Por cierto, mira acá abajo está el código, te lo dejo, míralo, es todo tuyo. Úsalo, que es para ti, papá, es para ti. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Por qué se llama Juggernaut? Es súper sencillo, es un equipo súper fuerte, súper de contacto. Y vamos a hacer el apoyo con 2 Pokémon nada más. De resto, este equipo vino a destrozar completamente. Cuidado, Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso. Este equipo se conforma por Heatran, Incineroar, Lapras. Tenemos a Indeedee, Metagross y Tyranitar. Pero vienen con algunas modificaciones muy pequeñas, pero muy pequeñas. Bien, aparte de eso, te voy a dejar unos tips súper importantes que te los voy a explicar durante el primer combate para que sepas más o menos cómo veo yo los combates y de qué forma puedo a veces adelantarme a mis oponentes. Ese es un verdadero hombre. Tenemos primero a Heatran. Heatran viene con Tierra Viva, Onda Ígnea, Protección y Foco Resplandor. Heatran es un Pokémon. ¡Neta, me lo juras! Y con la valla esa que le reduce los daños de tipo tierra, que le viene muy bien y me quedé. Tierra le viene muy bien, dado que es súper débil por 4 al tipo tierra, pero es súper bulky este Pokémon, así que tranquilamente en estado Dynamax puede aguantar un ataque súper efectivo. Así que no se preocupe por eso. Tenemos a Incineroar. Incineroar es un poquito más rápido que los Incineroar que se están viendo justo ahora en el meta. Viene con Abocajarro, Alarido, Sorpresa y Envite Ignio. Misma función que en el video de hace tiempo que le saqué Incineroar. Si te gustaría verlo, entra al canal. Y bueno, nada, si no te lo dejo aquí arriba, debe estar saliendo por ahí. ¡Qué buen servicio! Tenemos a Lapras, nuestra vieja confiable Lapras, pero Lapras de Trick Room. Viene con Rayo, Vendija, Protección y Hidrobomba. Rayo, porque estoy viendo a mucho Tapulele. Y para meterle un Tapulele, me prefiero darle un Dynamax con refuerzo, Gigatronado, Gigatrueno y ¡pum! Y que se muera. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Bien, tenemos a Indeedee, que es nuestro soporte por excelencia. Viene con Señuelo, Basta Fuerza, Protección y Refuerzo. Está genial porque dependiendo de las circunstancias vamos a poder protegernos, reforzar, desviar. Indeedee, bien excelente, bien excelente. Tenemos a nuestro amigo Metagross, que viene con Cabezazo Zen, Puño Meteoro, Puño Hielo y Pataleta. Está súper genial la Pataleta porque hace una cobertura excelente a sus debilidades. Y Puño Hielo y está bien, es un Pokémon súper bueno. Lo vamos a llevar con Videsfera para que haga más daño. Así que hay que tener mucho cuidado con Indeedee. O sea, hay que usarlos muy bien para que no nos los maten. No lo sabía. Y tenemos a Tyranitar. Tyranitar está genial porque viene con Basta Fuerza, Desahogo, Avalancha y Puño Trueno. ¿Qué pasa con Puño Trueno? Lo mismo que pasa con los tapulele. Los tapufini. Al fin se dio cuenta. ¡Wow! ¡Qué loco! Tapu Fini. Si vemos un Tapu Fini, un Tyranitar, le metemos duro un super trueno ahí con refuerzo y adiós Tapu Fini. Y muy bien chicos, este equipo es súper sencillo de manejar. Ahorita en el primer combate te voy a dejar unos tips súper excelentes, anótalos, date ahí. Y bueno, ya habiendo hablado de este equipo, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos allá! ¿Qué tiene Juggernaut que no tenga yo? ¡No te atrevas a decir piernas! Sé que lo vas a decir. ¡Piernas! Duele que me lo digas así. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro primer combate clasificatorio. Estamos a pelear contra Rae. Miren, vamos a empezar desde la selección para que vean. Esto es súper interesante. Regularmente hay una estadística que dice que los Pokémon que ponen en primera y en segunda posición casi siempre son con los que van a comenzar. Eso funciona con el 55% de las personas, así que utilicen eso a su favor. ¿Qué vamos a hacer, vos? Usar la cabeza. Tomando en cuenta que puedes llegar a comenzar con Metagross y con Gardevoir, nosotros vamos a comenzar con Heatran y con Indeedee. Aparte, veo un Rhyperior. Esos son de espacio raro. Se viene espacio raro. Voy a meter Incineroar también acá por Katarna, que me viene muy bien. Y porque tienen mucho ataque físico con esos Rhyperior y Cinderace. Y de último vamos a llevar a la siempre y gran confiable Lapras. Lapras para terminar de matar. Claro, si vamos a sacar a Lapras aquí, tendríamos que matar primero a Katarna, tomando en cuenta que lo puede llegar a sacar. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Ok.
Les explicaba, hay una estadística que dice que las personas usan los 2 primeros Pokémon que están en su selección. No siempre aplica, pero mayormente sí. Vamos a ver si aquí aplica o no aplica Gardevoir y Metagross Gardevoir. Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Bien, esto es muy útil, grábenselo, es un tip ahí, anótenlo, es súper útil, súper útil. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy bien, Gardevoir posiblemente vaya a poner espacio raro y ese Metagross debe ser lento. Si me equivoco, buenísimo, está bien, buenísimo. Eres un enfermo, amigo. pero no creo por la composición de su equipo. Nosotros vamos a dinamaxizar, ese es el segundo tip para usar a este equipo. Vamos a dinamaxizar y vamos a utilizar Maxi Temblor. ¿Por qué Maxi Temblor y no Maxi Ignición? Y señalo con Indy. ¿Por qué? ¿Qué pasa si él cambia a un Cinderace? Realmente estaría perdiendo el turno porque Cinderace absorbería el daño completamente sin recibir tanto golpe. Hay que pensar también en que nuestro enemigo puede llegar a cambiar ciertos Pokémon y más que todo en los primeros turnos. Entonces, segundo tip, anoten ahí, súper importante para poder usar este equipo. Y tercer tipo, o ya lo había dicho, sí, pues, bien, hay que dinamaxizar en el primer turno. ¿Por qué vamos a dinamaxizar? Regularmente, no todas las personas inician los combates dinamaxizando, así que si nosotros dinamaxizamos, vamos a poner más presión en nuestro enemigo y podemos hacer que se equivoque. Y eso es lo que buscamos. Ok, Metagross queda vivo, pero miren la vida que le bajé. ¡Pum! La vida que le bajé. Vamos a ver qué ataque usa Metagross. Me llama la atención un poquito. Machada. Ok, y de paso Indy evita el ataque. Muy bien. Ok, Gardevoir y espacio raro. Genial. Lo veía venir perfectamente. ¿Acaso no lo viste venir? Entonces, ¿qué vamos a hacer para este segundo turno? Para este segundo turno vamos a utilizar... Vámonos con Maxi Metal. Maxi Metal a Gardevoir. ¿Por qué a Gardevoir Maxi Metal y no terminamos de matar a ese Metagross? Diseñalo con Indy. De nuevo, si yo fuese él, dinamaxizaría a mi Metagross y pondría Maxi Barrera. Así me hago perder un turno. O vuelvo a cambiar, o cambiaría de Pokémon. Oye, despacio, cerebrito. Ok, en este caso mi enemigo va a dinamaxizar. ¿Qué pasa? Hay que tratar de adelantarse un poco a las posibles opciones que hagan. Ok, en este caso nuestro enemigo dinamaxizó a un Metagross que tiene menos de la mitad de la vida, cosa que no lo veo muy inteligente. Ahora, Indy va a tanquear perfectamente el daño que le vayamos a hacer. Y nosotros vamos a utilizar Maxi Metal con Gardevoir. Si Gardevoir tiene Sash, queda viva. Si no, bueno, en fin, es una muerte segura. Ok, Maxi Puño. ¡Pum! Ese Maxi Puño iba para nuestro Heattrain. Está genial. Golpe crítico. Con razón, yo sé, pero le quito muchísimo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Brillo mágico. Bien. Ellos tienen espacio raro, cosa que nos viene también bien porque tenemos a Lapras y nuestro Lapras es de espacio raro, así que tranquilos ahí. Vamos a ver, Gardevoir sobrevivirá y sí, tiene Sash. Muy bien. Esto va a estar buenísimo. Esto va a estar buenísimo porque para este siguiente turno vamos a hacer un doble KO. Quiero de lo que fuma este tipo. No hay posibilidad de que ellos maten a cualquier porque bueno, a menos a Indy, quizás. Vamos con Maxi Ignición, esta vez a Metagross, sabemos que no lo va a cambiar. Porque sería muy tonto dinamaxizar con poca vida y de paso cambiar el Pokémon. Y vamos a utilizar Basta Fuerza. Vamos a tratar de hacer una doble kill acá. Bien, el equipo Juggernaut. ¿Por qué Juggernaut? Porque es un equipo de fuerza. Sencillamente es irrumpir con fuerza todos los combates. Y vamos a ir pensando un poco lo que puede llegar a hacer él para adelantarnos solamente un paso. Maxilito. Ok, eso no me va a quitar absolutamente nada. Porque no puedo hacer nada bien. Nada. Bien. Yo entiendo qué pasó ahí. Si utilizó Maxilito es porque tiene poder pasado. Poder oculto. Tierra, pero... Piedra, sí, roca. Pero eso es una buena cobertura, pero no es la mejor. Lo ideal hubiese sido que le hubiesen puesto pataleta a ese Metagross. Pero está bien, yo hice exactamente lo mismo que hizo él en principio cuando estaba haciendo el test de mi Metagross. Así que no lo culpo porque yo lo hice también. Bien, ya nos deshicimos de su Metagross y nuestro Indy queda libre para usar Basta Fuerza. Y adiós Gardevoir. De esta forma hacemos una doble kill. Tranquilos, tranquilazos. ¡Calmarme! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! Muy bien. Recuerden los tips que les estoy dando porque son súper importantes para poder llevar efectivamente a este equipo. Bien, vamos a ver. Que por cierto, este equipo
se llama Juggernaut, pero en el nombre dice Mem2 de Members, porque este equipo fue probado por los Juegamembers desde que inició la serie 7. Únete a los Juegamembers y forma parte de esta gran comunidad que nos divertimos y hablamos todos los días. Y aparte te damos Pokémon y es súper divertido esto. Muy bien, Naganadel y Naganadel con servicio extraño, me imagino. Ok, eso es raro, pero... Algo anda mal. Pero Naganadel es un Pokémon rápido. Así le hayan bajado la velocidad, sigue siendo rápido. ¿Qué vamos a utilizar acá? Aquí podemos ir con Tierra Viva contra Rhyperior, que quizás es lo que me puede hacer más daño. Pero no, tenemos a Lapras de fondo, sí, está bien, y tenemos a un Incineroar. Mejor no, prefiero, vamos a darle a ese Naganadel. Naganadel es un Pokémon muy bueno, por cierto, es un ultraente genial. Y vamos a utilizar Basta Fuerza. Por ahí se viene un video de un ultraente súper genial. Ok, Tierra Viva, somos más rápidos porque somos más lentos, ¿entiendes? Ok, Naganadel queda con poquito de vida. Basta Fuerza de Indeedee, adiós Naganadel. Y Rhyperior, miren lo que le quita, de verdad que, por Dios, Indeedee pega muy bien y tiene muy buena defensa. Indeedee es el Pokémon señuelo de este meta. Lo bueno fue que nuestro Heatran esquivó esa patada de tierra. Así que vamos a terminar este combate. Este combate estuvo súper controlado. Pero porque pudimos ver un poquito más adelante. Nuestro enemigo se acaba de retirar. Vamos a un segundo combate. ¡Y vamos ya! Y estamos aquí en el segundo combate del día, señores. Esta vez contra Ihiu. Bien, Ihiu tiene de primer Pokémon a un Tiranosaurio Rex y a un Nidoking. Aquí la cosa cambia un poco porque no he visto que se utilice mucho ese tiranosaurio. La mejor opción para iniciar aquí es Lapras. Esto parece un trabajo para la vieja confiable. Las Lapras, porque veo que Lapras le mete efectivo a todo lo que tenemos ahí del lado de nuestro oponente. Así que Lapras es la opción para este combate. E Indeedee, vamos a apoyarnos con Lapras e Indeedee. Ahora, no creo que mi enemigo inicie con ese T-Rex. Así que nosotros vamos a llevar de fondo a nuestro Heatran, que nos puede venir bastante bien. Aunque ese hipopótamo y ese Tyranitar pueden causar daño. Pero no importa, nosotros vamos a llevar a nuestro Tyranitar también, que por cierto, como ya saben, nuestro Tyranitar viene especializado, viene diferente. ¡No más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! Nuestro Tyranitar tiene una cobertura eléctrica por muchos tapos que se están viendo y muchos Pokémon débiles al tipo trueno. Como lo pueden ser cualquier Landorus, Tondorus, Tornudus, Estornudo. Esos Pokémon que son súper débiles al tipo eléctrico. Bien, en este caso no nos encontramos con uno de ellos, pero no importa. Ya saben que Tyranitar es muy bueno contra eso gracias a la cobertura que le pusimos. Tyranitar tiene una combinación diferente. Muy bien, nuestro enemigo inicia con Dragonite. Muy bien, no inició con el dinosaurio, pero en sí inició con Nidoking. ¿Qué vamos a hacer acá? Ellos dos están en desventaja en contra de nuestro Lapras. Lapras se lo puede llevar a los dos tranquilamente. Ahora, él dirá, ese Lapras va a preferir atacar con ventisca porque me va a pegar a los dos. Pero no, nosotros vamos a Dynamaxizar de una vez y vamos con Giga Melodía. Y se lo vamos a meter a Dragonite porque es el Pokémon que me puede causar más molestias durante el combate. Y vamos con Basta Fuerza, que le pega súper eficaz a ese Nidoking. Y aparte le pega un poco a Dragonite. Y a partir de aquí vamos a ir viendo. Si mi enemigo no Dynamaxiza, lo pongo en presión inmediatamente y lo voy a obligar a Dynamaxizar a él, a menos que tenga una estrategia de cómo suprimir el Dynamax o cómo aguantar el Dynamax. Esto casi nunca es así. Por eso es que las personas, cuando ven que el otro Dynamaxiza, se apresuran, y es cuando los errores vienen, y es cuando nosotros sacamos ventaja de los errores. Oye, tranquilo, viejo. Muy bien. En estos combates estoy un poco más técnico que en todos los combates anteriores, porque me interesa y me gusta que comprendan muy bien el equipo y cómo lo utilizo para que lo utilicen ustedes y de hecho lo puedan usar mejor de lo que yo lo uso. Porque obviamente yo no soy bueno, soy regular. Muy bien. Vamos a ver ahora. Nuestro enemigo no Dynamaxizó, perfecto. Eso lo va a poner en presión automática. Protección. Quiere cuidar a ese Nidoking, cosa que me parece extraña porque quieren matar a Indeedee. Algo anda mal. Quieren matar a Indeedee, qué extraño. Pensé que iban a ir por Lapras, pero bueno, no importa. Vamos con Basta Fuerza, ese Dragonair le va a quitar algo de vida, perfecto. Y lo va a dejar a rango perfecto a nuestra Giga Melodía. Recordemos que nuestro Lapras es super bulky.
aparte de ser súper defensivo, Giga Melodía le pones como las pantallas y ahora nuestro Pokémon es prácticamente indestructible. Es muy poco probable que cualquier Pokémon ahorita asesine a Lapras de un golpe. De hecho, de por sí Lapras asesinarlo de un golpe es muy difícil, muy difícil. Muy bien, vamos a ver ahora. Por cierto, les quería comentar, el nombre Juggernaut es una sugerencia de nuestro amigo Enzo de los Juega Members. Es genial, súper genial. Únete a los Juega Members. Muy bien, Tyranitar pone chorro de arena. Ese Tyranitar debe venir con chaleco asalto y con tormenta de arena. Su defensa especial crece bastante, pero nosotros vamos a darle un maxi chorro y vamos a utilizar refuerzo. Refuerzo con Lapras. ¿Qué pasa? Ya, refuerzo con Lapras. Y yo creo que dándole refuerzo podríamos hacerle más daño del normal. Ese Tyranitar debería pegarnos de primero. ¿Va a ir a maxizar a Nidoking o a Tyranitar? ¿A quién será? Yo espero que le peguen a Lapras. Nuestra Lapras es súper lenta y eso nos da la opción de que nos peguen un daño súper efectivo. Y si eso es así, uy. Más vale que te calmes, maldito asesino. Muy bien, Tyranitar, vamos a ver qué hace. Esto se puede poner picosito. Vamos a ver ahora. Refuerzo a nuestro Lapras. Lapras ya está reforzado. Ahora vamos a ver qué hace. Onda tóxica. Ok. Movimiento extraño. Ni idea. Maxilito. ¿A quién? ¡A Lapras! Señores. Se acaba de terminar esta partida, señores. Esta partida se acaba de acabar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esta partida ya no va para ningún lado. Nos activaron el seguro de debilidad. Ay, Dios, a mamar que llegó Tío Rico. Miren eso. ¡Ah! No, señores, Lapras es el Antiguo Testamento. Es la vieja confiable. Lapras es todo. Miren eso. Matamos a un Tyranitar de un solo golpe. Claro, nos activó el seguro de debilidad. Y aparte de eso teníamos refuerzo. Es una locura. Yo creo que con esto mi enemigo se acaba de desmotivar completamente. Desmotivar. Y ok, sacó el hipopótamo. Bien, estamos tranquilos y en ventaja aquí. De aquí no pasa nadie. Vamos con un maxi chorro al hipopótamo y un basta fuerza. Debería bastar para matarlos a todos y terminar con esta partida. Muy bien, señores, como le venía diciendo, este equipo es de fuerza. Es sencillo, es dinamaxizar, tomando aunque sea una sola buena decisión en los primeros turnos. Miren, acabamos completamente con nuestro enemigo. De verdad que me ha traído muy buenos resultados. Le ha traído muy buenos resultados a los Juega Members. Es momento de que ustedes suban y escriban acá abajo en los comentarios qué te pareció el equipo, cómo utilizarías al equipo. Está genial. Juggernaut es poder, señores. Ok. Wow, no vi por estar hablando paja. Qué difícil es grabar y jugar al mismo tiempo. Porque no puedo hacer nada bien. Vamos con un maxi chorro. Adiós. El hipopótamo de tierra ese. Y bueno, y adiós, pues y ya. Y se acabó. Y yo creo que ya. Quedó vivo. De verdad que no me fijé. ¿Qué pasó con el bastafuerza? No vi qué pasó. Bueno, nada. Aquí vamos a darle una hidrobomba. Y vamos a utilizar protección. Porque no quiero que me maten a Indy. Pues porque somos cerdos. Y nuestro enemigo. Ok, una retirada, señores. Bien. Estos combates estuvieron increíbles. Estuvieron súper técnicos. De verdad que me encantó poder explicarles un poco mejor. Y un poco menos gracioso. Disculpen la falta de diversión, pero es importante que sepan cómo se utiliza el equipo para que les traiga muy buenos resultados. Si te gustó el video, no se te olvide compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Yo El Juega. Así que sin más que decir, señores, me despido hasta la próxima. Chao. ¡Pup! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor.